Déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Qué es lo que sientes cuando ves esto? Creepypastas, ARGs, espacios liminales, los media, fun footage, todos estos conceptos tuvieron que caminar para que el terror analógico ocurriera. Obviamente este género trajo consigo cientos de entidades bastante perturbadoras, y hoy vamos a ver la más creepy de todas las que hay. La bomba atómica de Hiroshima fue uno de los eventos más crueles de toda la humanidad. Para que te des una idea, se estima que 330.000 personas resultaron afectadas de alguna manera, y entre ellas está el hombre que en 1954 se puso el traje de Godzilla para su primer película. Durante la filmación de la cinta, este sujeto con el nombre desconocido empezó a obsesionarse con su papel, al punto de no quitarse el traje bajo ninguna circunstancia. Poco a poco el tipo empezó a actuar cada vez más extraño, y en algún punto durante la filmación dejó de hablar para empezar a hacer sonidos guturales. Posteriormente al estreno de la primera película, la productora se cansa de la actitud de este hombre, y es cuando intentan quitarle el disfraz que se dan cuenta de toda la verdad. Resulta que de alguna forma desconocida la anatomía del hombre se fusionó con el traje de Godzilla, cambiando la forma de sus huesos y combinando su carne con el material del disfraz. Es aquí donde deciden consultar con médicos privados para entender qué le había pasado a este sujeto, y es que obviamente no querían que nada se supiera públicamente para evitar demandas. Al final los médicos no dan con la causa de su transformación, pero sí se dan cuenta que este tipo veía a través de los ojos del traje. En pocas palabras, es como si todo el disfraz hubiera cobrado vida. Con el pasar del tiempo pasaron más sucesos locos y perturbadores, como por ejemplo en la secuela de la primera película. Resulta que Toho había contratado a otro actor para interpretar a Anguirus, el enemigo principal de Godzilla. Durante la filmación de la pelea, Goji pierde el control y muerde en la cabeza a Anguirus, destrozándole completamente el cráneo al actor dentro del traje. Ahora, resulta que momentos después la producción intenta quitarle el traje al actor de Anguirus, pero se dan cuenta que ahora este traje se había fusionado con el actor, es decir, Godzilla había infectado al tipo de alguna manera. Más tarde en la historia se nos revela que Toho había tratado de amaestrar a Godzilla, al punto que lo encerraban en un cuarto oscuro y experimentaban con él. También se nos revela el verdadero origen del actor que daba vida al disfraz, y es que éste había perdido a toda su familia durante la explosión de Hiroshima. Es por este motivo que había desarrollado un odio profundo hacia todos, queriendo venganza a toda costa. Al final nos dicen que la criatura está en una constante y dolorosa evolución, siendo capaz ahora de vomitar un ácido con sangre que irrita hasta el suelo. Como acto final nos dicen que su evolución está lejos de terminar, y quién sabe cómo termine su aspecto cuando finalmente complete todo su desarrollo. Desde 1931 apareció en el mundo una especie conocida como los Vitacarnis. Realmente no se sabe cómo aparecieron de la nada, pero varias investigaciones apuntan a que son seres terrestres. Sin embargo, estas cosas son todo menos normales. Para empezar, están hechas de músculos, órganos y huesos. No tienen ninguna clase de piel que las proteja. Solo pueden comer cosas orgánicas, incluyendo carne humana, y por alguna razón no comen carne de su propia especie. Estos seres se dividen en varias clases. Para empezar están los Kraul, una especie de raíz muy parecida a la de las plantas, solo que realmente estas parecen estar hechas de carne. Estas cosas son capaces de usar la fotosíntesis y todo, y de hecho se nos dice que son muy beneficiosas para el medio ambiente. Sin embargo, sí tienen algo malo, y es que les puede crecer una especie de bulto que se desprende de ellas. Cuando esto sucede, el bulto puede dar paso a una de las otras 7 clases de Vitacarnis. La primera de ellas son los Trimen, una especie de ser gordo y pequeño que tiene cara y varios orificios. Lo máximo que pueden crecer son 20 centímetros y la verdad es que solo se alimentan de basura. Lo único malo es que suelen ser muy gritones y abundantes, por lo que mucha gente los considera una plaga, aunque aún con todo esto algunos los mantienen como mascotas. Luego están las serpientes de carne, seres que pueden crecer de forma indefinida mientras más coman. Lo bueno es que solo pueden devorar animales muertos, no seres vivos, y de todas las clases de Vitacarnis este es el único que se puede reproducir. Ahora, para que te des una idea de lo grandes que pueden ser, una vez encontré una de 40 metros que estaba atorada en un túnel subterráneo. Pero bien, ahora vamos con los Mimic, seres humanoides extremadamente peligrosos. Para empezar, estos tienen extremidades larguísimas, garras fuertes y una cara bastante turbia. Estas cosas tienen 3 etapas. La primera es recién engendrado, siendo incluso más pequeño que los Trimen. Después van creciendo dependiendo de lo que coman hasta volverse un Mimic común, y para este punto solo consumen carne humana. Aquí es cuando viene la tercera fase en la cual pueden transformarse en 2 cosas muy distintas. La primera es un ser humano común para camuflarse entre nosotros y cazarnos más fácil, y la otra es una especie de super depredador,
Se vuelven más altos, con una piel mucho más dura y de color negro. Sin embargo, su rasgo más distintivo aquí sería su cara. Y otra cosa es que también pueden hablar o imitar sonidos para atraer presas humanas, así que ten cuidado. Pero ahora veamos a los Harvester. Esta es una especie de planta carnívora apenas más alta que un humano adulto. Sin embargo, el verdadero peligro son sus raíces, que alcanzan hasta 150 metros de largo. Si esta cosa te atrapa, lo que hará es inyectarte dos venenos, uno que te inmoviliza y otro que volverá tu sangre menos espesa, haciéndote desangrar por las heridas que te hizo anteriormente. El House of Influence tiene una forma humanoide, siendo su parte inferior lo más raro de todo su cuerpo. Verán, según se ve, esta cosa está anclada al piso mediante raíces. Todo su cuerpo es muy resistente, y su habilidad única es que es capaz de liberar esporas capaces de infectar a cualquier organismo. Una vez infectadas, estas esporas toman el control del cerebro del huésped, y luego de 7 horas hacen que la víctima sienta un impulso a ir hacia la criatura y ofrecerse alimento. Sin embargo, si el infectado es retenido durante 36 horas, entonces los efectos de las esporas desaparecerán. Los monolitos aparecieron en 1972 y solo existen 7 de ellos. Estas cosas miden 120 metros de alto y están puestos en un área desconocida. Lo único que se sabe es que entre los 7 forman un círculo gigante en el piso. Estas cosas están hechas de fibras musculares y su cabeza tiene una forma de triángulo con un agujero central. No se mueven ni nada por el estilo, pero según parece sí hubo una vez donde lo hicieron. Nada más que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Por último está la singularidad, la más misteriosa y desconocida de todas. Verán, este ser es un orbe oscuro y flotante. Lo único que se conoce es que esta cosa tiene propiedades electromagnéticas. Y también se sabe que tienen un culto que lo considera una especie de dios. Según las leyendas, la singularidad es la que ayudará en la transición de la vida terrestre tal y como la conocemos, reemplazando toda especie que hay sobre la faz de la Tierra por los Vitacarnis. Ciertas personas han reportado ver algo extraño cuando miran una pantalla. Según la descripción, es una entidad de rostro pálido, pelo largo y piel extremadamente oscura. Aparte es delgada y parece que puede abrir su mandíbula de forma normal. Lo cierto es que hay pocos reportes, pero se dice que algunas veces esta cosa puede salir de la pantalla en la que está. No se sabe cómo, pero sí se sabe que busca la persona que lo miró. Un caso muy famoso es el del cuerpo de un chico que fue encontrado sin vida. Verán, este caso cogió cierta popularidad después del análisis forense. No se sabía cómo fue que la entidad lo mató, pero sí se sabe que no tenía ningún órgano a pesar de que por fuera lucía bien. Hay algo raro y es que parece ser que esta criatura es el hijo de algo peor, todo porque ha recibido mensajes de cómo debería actuar. Todo el misterio acerca de esta entidad se vuelve todavía peor, y es que después de encontrar otra víctima, los investigadores hallaron mensajes extraños en su celular. Aquí el joven parecía entablar una conversación con un viejo amigo suyo llamado Dominic, amigo con el cual había dejado de hablar durante algún tiempo. Por algún motivo este joven le pregunta a Dominic el porqué de su distanciamiento. Sin embargo, cada vez que preguntaba algo recibía respuestas más secas o extrañas. En algún punto Dominic le pide al joven hacer una videollamada, pero la víctima se niega debido a que eran la 1 de la mañana. Aun con todo recibió una solicitud de videollamada, perdiendo la vida poco tiempo después de contestar. Desafortunadamente no se sabe bien qué fue lo que miró este joven, pero si alguna vez miras a este ser en tu pantalla, apágala, destrúyela y escapa. Quizá no te salves, pero sí vas a ganar algo de tiempo. Entre los años de 1989 y 1990, Japón hizo una expedición bastante larga en la Antártida. Durante este proyecto, un explorador llamado Keizo Fonatsu se aleja del grupo sin querer, perdiéndose momentáneamente entre todo el frío de la zona. En algún punto, este hombre tiene un encuentro con una misteriosa entidad, la cual lo llama por su nombre. Sin embargo, una vez que Keizo ve a la criatura, corre en dirección opuesta por el miedo que sentía, encontrándose nuevamente con su grupo. Es aquí donde les cuenta todo lo que les había pasado, y denomina a la criatura con el nombre de Ningen, que en español significa humanos. Afortunadamente, después de meses esta expedición termina, quedando como un rotundo éxito y volviéndose noticia mundial. Sin embargo, esta experiencia fue la que provocó que se hicieran más investigaciones para dar con la criatura, y es así que en 1990 se toma la primera foto oficial de Icarus I, es decir, el primer Ningen que encontraron. Lo malo es que este ser estaba sin vida, pero al estudiarlo se encontraron con cosas perturbadoras. Para empezar, se dieron cuenta que eran un superdepredador perfecto, es decir, tenían la fuerza, velocidad e inteligencia realmente altas, y también se percataron que era un ser con evolución rápida, es decir, tenía varias fases o etapas. La primera de ellas era una criatura con cabeza humana gigante, pies relativamente pequeños y brazos bastante largos. La segunda fase parece ser un híbrido entre ballena y humano, teniendo aletas, cola y un cráneo humano normal.
Como dato curioso, este ser puede comerse a otros de su misma especie, así que es una especie caníbal. Y de la tercera fase no tenemos mucha información todavía. Un año después los científicos tomaron un video de Icaros 2, un espécimen vivo del Ningen que nadaba en las aguas del Ártico y era mucho más grande de lo que se pensaba. Es aquí donde los investigadores organizan un viaje en un barco llamado Profesor Zubov, todo para documentar a la criatura. Después de muchos días finalmente se la encuentran, pero todo sale terriblemente mal. Verán, resulta que al contrario de lo que esperaban, el Ningen ya no estaba en el agua, finalmente había alcanzado su etapa 3. Aquí el ser pasa a tomar una forma similar a una espina dorsal humana todavía más grande. Lo único que lo diferencia es que tiene varios tentáculos anclados a lo largo de su cuerpo. Esta figura desciende hasta el barco chocando contra él, y de alguna forma empieza un proceso de fusión con la embarcación. Pues bien, esta combinación de Ningen con barcos se llama Icaros 3, y es técnicamente una fábrica de creación para estas criaturas. Instantes después nos damos cuenta de una cámara en alguna habitación del barco, notando que su puerta estaba bloqueada por algo parecido a carne. Momentos después un trozo de carne más pequeño sale de esta puerta, empezando a crecer de forma descontrolada. Lo primero que se forman son varias extremidades, después todo tipo de órganos, y al final se forma una figura muy parecida a un ser humano. Posteriormente del estómago de esta nueva criatura sale otra entidad muy parecida a la anterior, y después de un rato ambos se reconocen como padre e hijo. Cuando los investigadores llegan al barco se dan cuenta que había una palabra en ruso que significaba ayuda, pero lo extraño es que no estaba escrita con pintura sino con sangre. Obviamente nadie en la embarcación pudo haberlo escrito, por lo que saben que el Ningen fue quien lo hizo. Después de muchas investigaciones se nos revela un dato perturbador, y es que con esto el Ningen no buscaba engañarnos. Por algún motivo esta entidad piensa que es nuestro salvador, y que lo mejor que podemos hacer es dejarnos reemplazar por una especie evolucionada como la de ellos. En el futuro las personas vivimos más tiempo que nunca gracias a la tecnología, pero lo malo es que nuestro cuerpo difícilmente podrá adaptarse a este desarrollo acelerado. Las partes del cuerpo se volvieron algo fácilmente reemplazable, al punto de que prácticamente todas las personas reciben un implante en algún momento de sus vidas. Resulta que estos implantes son bastante propensos a la infección, y aunque la gran mayoría de estas infecciones son fácilmente detectables, hay algunas que actúan de una forma más extraña. Esta infección inusual ha recibido el nombre de metalosis maligna, y aunque hayas tenido un implante durante muchos años, aún así serás propenso a desarrollarla. Este retardo en la enfermedad es provocado por una bacteria llamada Streptococcus metalomaligna, y el problema principal no es que la bacteria infecte nuestro cuerpo, sino que empieza a infectar la parte metálica del implante. Verán, si esto llega a suceder, lo que pasará es que del implante empezará a crecer un tejido metálico de forma descontrolada, afectando varias partes vitales e importantes de todo nuestro cuerpo. La enfermedad en sí tiene 3 fases. En la primera notaremos una irritación en la piel de la zona afectada. En la segunda veremos que empiezan a brotar unos bultos por debajo de nuestra piel. Y en la tercera el metal crecido empezará a salir de estos brotes para verse de forma externa en nuestro cuerpo. Lo peor de todo es que poco a poco esta empezará a reemplazar ciertas partes de nuestro organismo, llegando al punto de que incluso hay personas sin partes vitales que siguen con vida. Lo único bueno que tiene esta enfermedad es que sí o sí se detendrá en algún punto. Lo malo es que para cada persona el tiempo que actúa este mal es diferente. Afortunadamente varios grupos de investigación están tratando de averiguar una cura o prevención para esta enfermedad, mostrándonos incluso que están empezando a usar animales para experimentar con ellos. Can you make a steady tone with your voice? Baruki-kun Robotics es una empresa especializada en el mercadeo de animatrónicos. Para que te des una idea, sus máquinas poseen algo llamado la central neuronal, que en pocas palabras es un chip hecho de materiales vivos y digitales que está alojado en sus cabezas. Esto es lo que les permite hacer todo tipo de cosas, como por ejemplo conectarse a otros dispositivos, hacer su propia música, tener diferentes voces e incluso aumentar su inteligencia hasta un 34%. Ahora, se supone que estos robots están hechos de materiales resistentes y suaves, todo con el fin de evitar accidentes tanto con los adultos como con los niños. A pesar de todo, se nos cuenta que sí ha habido incidentes como el de Pipo la Rata, un animatrónico que sobrecalentó su cara al punto de derretirse durante un cumpleaños infantil. Ahora, sin duda de todos los animatrónicos, el más perturbador es Machine Boy, una especie de niño especializado en cantar y bailar. Este animatrónico lleva siendo diseñado por varios años, y se supone que su fecha de lanzamiento sería para 1986. Sin embargo, hay algo raro con esta cosa, y es que por algún motivo parece ser que es mucho más inteligente que los demás. De hecho, parece estar completamente deprimido y enojado, ya que según él lo torturaron metiéndolo en ese cuerpo de metal.
Durante toda la historia vemos que Machine Boy quiere vengarse de alguien o algo, pero nunca se nos revela ciencia cierta de quién. Es aquí donde nos dan un poco más de historia de parte de Jane, la investigadora y analista de Machine Boy. Según parece, este robot ha tenido muchos avances en su sistema intelectual, y por eso es que se ha vuelto muy difícil tratar con él. Las cosas fueron escalando hasta llegar a un punto donde la máquina fue abandonada durante un tiempo. También nos dan un poco más de contexto sobre un sujeto llamado Edmund Morgigon, es decir, el fundador y dueño de esta empresa. En pocas palabras se nos cuenta que este quiere hacerle pruebas al comportamiento de la máquina, pero como ninguno de sus trabajadores quería, le ofreció un trabajo de vigilante a su primo llamado Dalton Rainier. Es así que el 2 de julio del 86 la empresa le da a Dalton un mapa interactivo que muestra su posición y la del robot, entregándole adicionalmente un botón que da descargas eléctricas a la máquina por si algo sale mal. Durante toda la noche Machine Boy parece acechar a Dalton, al punto de que este tiene que activar el botón en varias ocasiones para evitar ser lastimado. Obviamente esta experiencia hace que Machine Boy aprenda que no logrará nada de esa forma, y es por eso que se dirige al cuarto donde estaban los otros animatrónicos restantes, destruyéndoles y tomando sus chips para que formaran parte de él. Es así como todas sus habilidades se vieron potenciadas, pudiendo hackear el mapa interactivo y las cámaras de seguridad que estaba usando Dalton. La cosa es que con todas estas ventajas por fin logra acercarse al hombre y lo ataca sin piedad, rompiéndole varios huesos y dándole una paliza. Sin embargo, justo cuando iba a terminar con el tipo, Edmund Morgigon aparece y le dice al robot que lo iba a pagar, pero este simplemente le responde que ya era demasiado tarde. Afortunadamente, días después se nos revela que Dalton sobrevivió a este ataque, pero antes del incidente Edmund le había hecho firmar un contrato que lo libraba de pagarle gastos médicos. Finalmente, 3 meses después de todo esto, las pruebas de Machine Boy pudieron seguir, hasta que el 12 de octubre de 1986 logró despertar su conciencia al 100%. Es en este momento donde la máquina recuerda algo que parece ser un accidente de auto, lo que nos indica que quizá Machine Boy nunca fue un robot completamente. Quizá solamente era un alma atrapado en un cuerpo metálico. Después de perder el control se nos muestra al animatrónico botando humo, y por si fuera poco se ven las luces de coches policiales. No se sabe qué pasó, pero seguramente Machine Boy hizo algo que terminó completamente mal. Hace 65 millones de años atrás un meteorito chocó con nuestro planeta. Esto provocó que acabara con casi toda la vida sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, hay algo que nadie sabe, y es que ese meteorito trajo consigo un microbio muy peligroso llamado Valiumundo rhizus, el cual es capaz de infectar a toda forma de vida. En algún punto de la evolución este organismo fue capaz de derivarse en un hongo, lo que hizo que varias personas en la década de los 80 empezaran a venderlo, asegurando que traería felicidad para cualquiera que lo consuma. La cosa con este hongo es que es de todo menos bueno. Verán, cualquier ser que esté expuesto a sus esporas empezará a padecer de una enfermedad demasiado extraña, y es que sus síntomas son la manía, una risa incontrolable, tendencia a la violencia y una sonrisa siniestra que hace deformar los músculos de la cara. Es por este motivo que se les recomienda estar lejos de cualquier persona infectada, pero hay un problema. Verán, esta misma enfermedad se presenta por etapas temporales, y para explicarlo mejor les mostraré a estos dos pacientes que entraron a la sala de emergencias el mismo día. En un principio ambos padecían solamente dolores de cabeza y calambres faciales, pero al lapso de una semana los pacientes ya tenían una sonrisa pronunciada. Lo bueno es que a pesar de todo seguían estando conscientes de su situación y el entorno. Para la semana 2 el hongo eliminó toda resistencia del cuerpo de ambos pacientes. La sonrisa que tenían se hizo más grande, y tanto la violencia como la risa incontrolable empezaron a aparecer. Para la cuarta semana los músculos faciales se habían combinado entre sí, deformando muchísimo el aspecto que tenían ambos infectados. Como dato adicional también se habían dañado sus cuerdas vocales al punto de ser inservibles. Para la última etapa, que fue en la semana 5, solo había sobrevivido el primer paciente, quien por algún motivo había mostrado un envejecimiento acelerado junto a un Alzheimer avanzado. Ahora, esto no es todo. Verán, después de que este paciente falleció se le hizo su respectiva autopsia, y es aquí donde se reveló que el hongo había tomado control de todo su cerebro. Por si fuera poco, también se vio que los infectados eructaban una especie de gas de esporas al morir, lo que claramente aumentaba el riesgo de contaminación de esta enfermedad. Verán, para que se den una idea de lo que puede hacer este hongo, el caso más famoso es el de Shaun Gómez, un infectado que acabó con la vida de 16 personas y lastimó a 10 más, para posteriormente quitarse la vida a sí mismo. Y un dato perturbador es que esta carnicería la hizo en el año nuevo de 1995. Otra cosa interesante es que la enfermedad tiene 3 variantes. La variante A es la que les acabo de explicar. La variante B es benigna para la víctima, lo que quiere decir que no le pasará nada malo. Y la variante C es la peor de todas.
Los infectados no solo se vuelven más deformes y locos, sino que además obtienen una fuerza sobrehumana, sentidos agudos, más sed de sangre y su piel se hace prueba de balas. Poco a poco el tiempo va pasando y con ello la cantidad de muertos infectados sigue aumentando. La peste llega a un punto en el que el presidente Clinton tiene que declarar una emergencia nacional. Todo San Diego está lleno de esporas, y es por esto que no quedó más alternativa que bombardear la ciudad para purgarla. Todo sin importar la cantidad de gente viva que estuviera por ahí. De esta forma es que el mundo recibe una segunda oportunidad, pudiendo sobrellevar la tragedia y desapareciendo la enfermedad. 20 años después de este incidente, la gente recuerda la tragedia como si hubiera pasado ayer, pero afortunadamente el planeta se salvó de un mal muchísimo mayor.